Pequeñas, tengo un acertijo para vosotras. A ver si lo acertáis. Dime, papi, dime. Yo soy buenísima. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy atentas. Alicia empieza por la letra A y termina por la letra... Alicia empieza por la A y termina por la letra A. ¡Ah! Lunita, piénsalo bien. Papi, creo que lo he descubierto. Pues no lo digas todavía, Estrellita. Amigas, amigos, a ver si vosotros sabéis resolver este tremendo acertijo. Recordad, Alicia empieza por la letra A y termina por la letra... Escribidme la respuesta en comentarios. Al final de este vídeo os resuelvo el acertijo. Alicia, cariño, ¿puedes abrir la puerta? No, Juanvi, cariño, ve tú. Estoy preparando mis super tomatitos a la plancha. Si queréis un tomatito, dale a like a este vídeo y escribid un emoji de tomatito en comentarios. Está bien, está bien. Ya abro yo la puerta. Un momento, enseguida voy. Adelante, pueden pasar. ¡Alto! ¡Policía! ¿Qué? Agente, ¿qué es lo que pasa? Siento tener que darle esta noticia, pero el juego de Avatar World va a desaparecer. ¿Qué? Ojo, tremendo gallo. Amigas, amigos, ¿habéis escuchado? ¿Pero eso por qué? Si queréis que este amable policía nos cuente lo que está pasando, dadle a like a este vídeo y suscribiros al canal de Juanvi Gameplays. Y si eres nuevo suscriptor, ponme en comentarios: Juanvi, soy nuevo en el canal. Señor agente, necesito saber qué es lo que está pasando con Avatar World. Tenemos informes de que Internet está plagado de copias de Avatar World. Con tantas copias no hay espacio para el juego original. ¿Se ha fijado en la cantidad de juegos que acaban en World? Sí, pero que tengan la misma palabra no significa que sean copias. Si se fija, señor agente, todos los juegos de este estilo tienen la palabra World. Avatar World, Toca Boca World, Duplex World, Miga World, Tomatito a la plancha World. Y no por eso quiere decir que sean copias. Lo siento, familia, pero a no ser que demostremos que otros juegos no son copias de Avatar World, tenemos que abandonar este juego. Juanvi, pero yo no quiero abandonar Avatar World. Es nuestro hogar. No te preocupes, Alicia, mi amor, lo voy a solucionar. Amigas, amigos, tenemos que salvar nuestro videojuego favorito. Si a ti también te encanta este videojuego, comenta la palabra Avatar World. Señor agente, ¿qué le parece si compruebo si es verdad que esos juegos tan parecidos a Avatar World son copias o no? Así no borrarán el juego de Avatar World. ¡Buena idea, chico! Busca todas las pistas. Que las amigas y los amigos del canal decidan si el siguiente juego es una copia de Avatar World. Pues venga, amigas y amigos, ¡vamos a verlo! Y aquí lo tenemos, amigas y amigos, el juego que vamos a comparar con Avatar World. Para decidir si es una copia, es Duplex World. Duplex World de toda la vida. Ponedme en comentarios cuántos habéis jugado alguna vez a este juego. He investigado qué significa el nombre Duplex. Y amigas, amigos, no lo vais a creer. Si queréis que os lo cuente, dadle a like a este vídeo. Porque la palabra Duplex tiene dos significados. Uno es gemelos y otro copias. ¿Os podéis creer que el juego se llame Copias World? Con ese nombre tenemos que averiguar si realmente es una copia de Avatar World. Lo primero que vamos a hacer es decidir qué pantalla de inicio es la mejor.
Y amigas, amigos, la pantalla de Doppels World no está nada mal. Y por lo que parece, trae muchos regalos. Además, hoy es el primer día del año, 1 de enero. Ponme en comentarios en qué día estás viendo este vídeo. ¿Te imaginas verlo un 25 de agosto de 2038? Y hablando de patos, amigas, amigos, la mascota de Doppels World me tiene enamorado. Fijaos qué patito más mono. Estoy deseando darle al play, pero primero decidiremos qué pantalla de inicio es la mejor. Escribid en comentarios cuál os gusta más, la pantalla de inicio de Doppels World o la pantalla de inicio de Avatar World. Venga, todos juntos y corre, si no estás suscrito al canal, es tu momento. Escríbeme en comentarios si eres nuevo en el canal. ¡Vamos a darle al play! ¿Qué? Fijaos en este mapa. Amigas, amigos, Doppels World es mucho mejor de lo que esperaba. Los edificios son súper coloridos y no se parecen demasiado a los de Avatar World. Aunque este Glam Studio me recuerda a la Bubble Glam Housemaker. Fijaos que en cada edificio hay unos emojis de regalo y unas cartas con galletas de Navidad. ¿Qué será eso? Tenemos una barra verde donde aparece esa carta y pone 0 de 3. Vamos a verlo. Recoge las cartas de los ciudadanos de Doppels World y entrégaselas a Santa. Amigas, amigos, que Doppels World también tiene secretos. Tenemos que encontrar estas cartas escondidas en estas ubicaciones y entregárselas a Santa Claus. Si queréis que descubramos este secreto en Doppels World para compararlo con los secretos de Avatar World y decidir cuál es el mejor juego, escribid la palabra secretos en comentarios. Si veo que escribís muchas veces la palabra secretos, lo desvelaré al final del vídeo. Pero amigas y amigos, vamos a continuar con el mapa de Doppels World, porque fijaos en este instituto. Es enorme y tiene 2 plantas, como la escuela de Avatar World. ¿Y qué me decís de esta Housemaker? Tiene también 2 pisos. Amigas, amigos, creo que Doppels World es un serio competidor de Avatar World. Vamos a continuar deslizando por el mapa y vemos que el centro comercial está en construcción. Y mucho ojo con esto de aquí. ¡Fijaos! ¡Un parque de diversiones! Lo que llevo años pidiendo a Avatar World. Y fijaos qué hospital tan bonito hay en la ciudad de Doppels World. Tiene 3 plantas, al igual que el de Avatar World. Esta batalla por ver cuál es el mejor videojuego va a estar muy reñida. Escribidme en comentarios qué juego os gusta más, Avatar World o Doppels World. ¡Ojo! Esta es la cabaña de Santa Claus. Aquí hay que traer las 3 cartas perdidas para desbloquear el secreto. Recordad escribir la palabra secretos para que lo desvelemos al final del vídeo. Un momento. ¿Esto es una mansión encantada? Tengo que verla. ¿Qué? Amigas, amigos, que es de pago y son 5,99. Pero pensaba que este juego era 100% gratuito. ¡Claro! Por eso aparece este emoji con una cesta de la compra. Entonces, quiere decir que este camping también es de pago. Y no me lo puedo creer. Esta Housemaker tan bonita también es de pago. A ver cuánto dinero cuesta. ¿9,99? ¿Este paquete? ¿Y este de aquí? ¿6,99? Amigas, amigos, en Avatar World todas las ubicaciones son gratuitas.
Como mucho, si quieres expandirla, ya pagas por una planta 2, pero la planta 1 siempre es gratuita. Sin duda, eso es un punto a favor de Avatar World. Ha llegado el momento de votar cuál es el mejor mapa. ¿El de Avatar World, que no solo tiene una ciudad, sino que tiene varias ciudades con un montón de ubicaciones y todas gratuitas? ¿O el mapa de Dapple's World, que tiene mucho potencial, pero algunas de las ubicaciones son de pago? Escribidme en comentarios qué mapa os gusta más, el de Avatar World o el de Dapple's World. Fijaos que el día y la noche de Dapple's World es con solo un botón. No hay transición del sol, por cierto, es un pato monísimo con un gorrito de Papá Noel, pero al hacerlo de noche aparece en el mismo lugar un pato luna con una venda de ojos monísima. No se puede poner el atardecer y el control de clima es muy escaso, pero sí que lo tenemos. Fijaos, lo tenemos en la pantalla de inicio, en ajustes. Aquí vemos que pone invierno. Lo desmarcamos y tras la pantalla de carga ha dejado de nevar y ya no es invierno. ¿Qué control de clima os gusta más? ¿El de Avatar World o el de Dapple's World? Escribidlo en comentarios. Yo juego a Avatar World desde 2022. Muchos no lo sabrán, pero en las primeras versiones de Avatar World había que pagar por jugar y todo estaba desbloqueado. Ponme en comentarios desde cuándo juegas a Avatar World. Vamos ahora a ver el creador de personajes. Y fijaos, amigas y amigos, tengo aquí a el personaje de Juanvi en Dapple's World. Quiero que lo puntuéis del 1 al 10 y me escribáis en comentarios qué personaje de Juanvi os gusta más, el de Dapple's World o el de Avatar World. Fijaos que el creador de personajes se parece bastante a el de Avatar World. Si os fijáis, es la misma estructura que Game World. 3 personajes gratuitos, 1 de anuncios y luego el resto se desbloquean pagando. ¿Por qué todo el mundo coincide con Avatar World y pone 3 personajes gratuitos, en vez de poner 5 o 2? ¿Eso quiere decir que Dapple's World se copia de Avatar World? No sé yo, mucha casualidad. En Avatar World los personajes de pago son 30. Vamos a ver si en Dapple's World también son 30 y se han copiado, porque podrías poner 35 o 99. Si pones 30 es porque te copias. ¡Vamos a verlo! ¡Qué intriga! ¡Sí, bueno! ¡Qué casualidad! ¡Oh, vaya! También son 30 personajes. Amigas, amigos, esto es claramente una copia. Si yo creara mi videojuego, pondría 35 o 50, pero ¿30? ¿Todo el mundo coincide en 30? Demasiada casualidad. Vamos a entrar dentro del creador de personajes a ver si toda la ropa es gratuita, como pasa en Avatar World. Pero antes, ponme en comentarios cuántos espacios de personajes tienes en Avatar World. ¿Tienes 3 o tienes 30? ¿Qué? Este menú de creación de personajes es precioso. Me encanta el fondo de armario tan colorido. Fijaos que arriba a la izquierda tenemos un botón con el tamaño del personaje. ¡No! Pero si puedes elegir la altura. ¡Ojo! ¡Súper personalizable! Amigas, amigos, esto es mejor que en Avatar World, que tan solo puedes elegir entre un tamaño y todos tienen la misma altura. Pero en Dapple's World, si quieres hacerlo un poquito más alto o un poquito más bajito, se puede. Punto para Dapple's World. Y fijaos que también tenemos infantes que son súper monos. Y este de aquí, ¡ojo! Fijaos qué mono este bebé. Vamos a escoger este tamaño
Y como ya he creado a Juanvi, vamos a crear a Alicia en Doppels World para ver si todos los elementos son gratuitos como en Avatar World y así decidir qué creador de personajes es mejor, el de Avatar World o el de Doppels World. Lo primero es escoger el tamaño de Alicia en este medidor que me encanta. Vamos a poner este tamaño para nuestra querida Alicia. Y fijaos que aquí tenemos los tonos de piel. Y este encajaría perfecto si Alicia viniera de otro planeta. Pero no, es del planeta Tierra. Así que este color de piel encaja perfectamente con nuestra querida Alicia. Vamos ahora con el peinado. Y fijaos, porque ya veo que en Doppels World no es todo gratuito. Tenemos este peinado que es de pago, estos dos que se desbloquean viendo anuncios, que la verdad son muy bonitos. Vamos a ver los gratuitos, si podemos encontrar el mismo pelo que Alicia. En todos los apartados vemos cómo está la cesta de la compra y también peinados que se desbloquean con anuncios. Más abajo encontramos los peinados gratuitos. Fijaos, este de aquí podría encajar perfectamente con Alicia. Estos son los colores que podemos utilizar en Doppels World y lo mejor es que tenemos un medidor para poder poner el cabello más oscuro o más claro. Y fijaos en este apartado, que no lo tenemos en Avatar World, son los flequillos, la parte delantera del peinado. Y como veis, se pueden añadir a nuestro peinado y así personalizar todavía más a los personajes. Vamos a ver la parte trasera y fijaos que este sería perfecto para Luna y para Alicia. Vamos a ponerle este de aquí. Vamos ahora con los ojos y sin duda el creador de personajes de Doppels World me está encantando. Puntuad del 1 al 10 este creador de personajes. Tenemos listos los ojos de Alicia. Fijaos que se pueden poner hasta lentillas. Le quedan increíbles. Si queréis poner lentillas de colores en Avatar World, lo podéis hacer en las diferentes tiendas de la ciudad. Aquí lo tenemos en el creador de personajes. Vamos ahora con las cejas, que estas son las más parecidas posibles a las del personaje de Alicia en Avatar World. Algo que no se puede personalizar en Avatar World es la nariz. ¿Os imagináis a Alicia con esta nariz? Aunque con esta naricita de aquí podríamos crear a Peppa Pig. Vamos a ponerle esta nariz que es súper mona y ahora escogemos la boca de Alicia. Fijaos que en Doppels World tenemos la opción de bocas con brackets. Ponme en comentarios si tienes brackets. Yo he llevado brackets y Alicia también. Y ahora tenemos unos dientes perfectos. Ponme en comentarios si tú también los tienes. Ya tenemos la cara y quiero añadir el maquillaje, pero no tenemos tantas opciones en Doppels World, así que voy a ponerle esto de aquí. Continuamos con los pendientes. Y ahora, en la ropita, fijaos que esto me encanta. Estoy esperando, por favor, que las prendas de Avatar World se puedan cambiar de color. Todas, absolutamente todas. Fijaos que en Doppels World se pueden escoger los colores de las prendas y ajustar el tono. Que falta poder elegir más colores, no solo el morado, el naranja y el negro. Podría ser de color rosa. Fijaos que aquí solo deja el marrón y el verde, pero sí que es verdad que se puede personalizar bastante. Este de aquí, que es súper mono, por ejemplo, podemos escoger el tono de la camiseta interior y también el tono del top. Fijaos que este negro es súper bonito y queda súper bien. Vamos a ponerle este y en los pantalones, que también tenemos muchas opciones, aunque en todas las secciones tenemos
una prenda que es de anuncio y otra que es de pago, pero aún así, muy bien porque tenemos un montón para escoger gratuitas. Aunque estas de aquí no me dejan cambiar de color, esta sí. Fijaos que yo escogería un color blanco o un color negro, pero no nos deja. Vale, esta de aquí sí que deja de color blanco, por lo menos que sean del mismo tono. Ya sabéis, hay que ir a la moda. El dibujo de Dapple's World es súper mono, fijaos en estas botitas, aunque son de pago, pero son súper monas. Vamos a ponerle a Alicia estos tacones. Y amigas, amigos, aquí tenemos a Juanvi y Alicia en Dapple's World. Ponedme en comentarios qué versión de Juanvi y Alicia os gusta más, la de Dapple's World o la de Avatar World. Alicia y yo nos hemos mudado a nuestro nuevo apartamento en Dapple's World. Vamos a ver las animaciones que trae estos personajes en Dapple's World y fijaos que hay muchísimas. Tenemos un montón de animaciones, muchas más que las que tiene Avatar World. Aunque hay alguna que da un poquito de miedo. Mejor esta, mejor esta. Fijaos, además de tener muchísimas animaciones, también tenemos posiciones para el cuerpo. Podemos levantar el brazo, también podemos cruzar los brazos e incluso celebrar. Estaría muy bien que Avatar World tuviera todo esto. Además, si somos súper flexibles, fijaos lo que se puede hacer. Todo guapo, aunque un poco doloroso. Venga, ponte bien, Juanvi. Fijaos en esto, hasta podemos saltar hacia adelante. ¡Hasta luego! Y fíjate qué bailecitos me marco en Dapple's World. Ponedme en comentarios qué animaciones os gustan más, las de Dapple's World o las de Avatar World. Como he visto que habéis escrito muchas veces la palabra secretos en comentarios, vamos a desvelar rápidamente el secreto oculto de Santa Claus de Dapple's World. Tenemos que encontrar las 3 cartas. La primera es la carta del Glam Studio, que si os fijáis la encontraremos en este asiento de la peluquería. La siguiente carta la encontraremos en el supermercado, en este puestecito junto a los cepillos de dientes. Vamos a por la tercera y última carta de este secreto de Santa Claus. Y aquí la tenemos, en la cafetería de la tienda de mascotas. ¡Ojo! ¡Todo guapo! Aquí está Santa y su ayudante. Vamos a sacar a Juanvi y darle las 3 cartas secretas a Santa Claus. A ver cuál es el regalo secreto de Dapple's World. Ponemos la carta dentro del buzón. Va la número 2. Y por último, la tercera carta. A ver qué es lo que pasa. ¡Ojo! Santa se ríe. ¡Y tremendo regalo! Toma, Juanvi, que no, que para ti no es. Toma, Juanvi, que no, que para ti no es. Que sí, venga, que es para ti. Uy, va, que se lo queda el gato. Aquí está, amigas y amigos, vamos a irnos corriendo. ¡Ojo! ¡Qué rápido se corre por aquí! ¡Hola! Vamos a abrir el regalo secreto de Dapple's World. A ver qué es lo que es. Pero antes tenéis que darle a like en 3, 2, 1... ¡Ojo! Es un árbol de Navidad. Fijaos, es precioso. Y tenemos las bolitas para colgar en el árbol. Amigas, amigos, este regalo es increíble. Fijaos en estos muñequitos. Puntuad este regalo secreto del 1 al 10. Por último, no me puedo despedir sin desvelar el acertijo. Recordad, Alicia empieza por la letra A y termina por la letra... Pues la respuesta, amigas y amigos, es la letra T. Si Alicia empieza por la letra A, la palabra termina empieza por la letra T. Es un juego de palabras que confunde. Por eso Luna
dijo que termina por la letra A, pero el acertijo se refiere a la palabra termina. Si lo has resuelto, ponlo en comentarios. Y ahora, amigas y amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!